Amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Un Break con Jesús. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, gracias por sacar un ratito para escucharme y sobre todo, pues para tomarte eso, un break con Jesús, para escuchar un poco de su palabra y un poquito de, pues, reflexionar sobre ella. Y en esta ocasión el tema es muy importante. El tema es sobre las mentiras piadosas, que yo sé que todos en nuestra vida en algún momento hemos escuchado sobre estas y yo creo que mentiríamos si dijéramos que nunca hemos dicho una de estas mentirillas piadosas, ¿no? Que bueno, yo crecí en un hogar católico, pero yo creo que eso es algo más de la sociedad, que está bien visto, que es normal, es socialmente aceptable decir este tipo de mentiras sociales, piadosas. Si alguien te dice, oye, se me ve bien el corte de cabello, uy, sí, se te ve súper bien, cuando en realidad nos parece que no. O tal vez te preguntan, oye, me queda bien esta ropa y crees que no le queda bien el color, pero igual dices que se ve bien. La verdad es un concepto muy utilizado, muy común. Sin embargo, así de chiquito, y como dice la palabra piadosa, a Dios no le gusta eso. Es muy claro en la palabra, en la Biblia. Hay muchísimos versículos donde encontramos que la mentira es un pecado. Y justo la Biblia no hace mención de que es un pecado pequeño y un pecado menor y que puedes cometerlo. Habla de la mentira como es un pecado. Y la mentira puede ser tan grande quizás como la corrupción y tan pequeña como una mentira piadosa diciéndole a alguien que se le ve muy bien el vestido, pero en realidad ambas mentiras son pecados. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. En la Biblia, te digo, hay muchísimos versículos, pero quiero hablar de unos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 163, dice: no soporto la mentira, la aborrezco. No soporto la mentira, la aborrezco. Eh, y luego en Proverbios, que este libro de Proverbios es hermoso, te recomiendo leerlo, pero en el capítulo 12 del libro de Proverbios, en el versículo 22 dice: al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. Y hablar de o sea, no es solo que le molesta, es que realmente a Dios le repugna a alguien que diga mentiras. Y es complicado creerlo, es complicado incluso pensar en que dejaremos de mentir. Claro que sí, yo he dicho muchas mentiras, digo, soy humano y también peco, pero la idea, el propósito, el objetivo de todos nosotros, pues es llegar, encaminarnos a esa perfección, a ser cada vez más como Jesucristo. Digo, esa es como nuestra ruta a seguir, pues poco a poco decir menos mentiras y de plano evitarlas por completo. También en el capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 5 dice: el hombre justo aborrece la mentira, el malvado se hace odioso y despreciable. Em, Qué importante, la verdad, qué importante es leer la Biblia, porque es muy probable que nosotros, por costumbre, por cultura, porque nos parece normal, digamos, este tipo de mentiras piadosas, pero lo que estamos haciendo es ser aborrecidos por Dios, porque a Dios no le gusta la mentira. Y tal vez preguntas, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque claramente no le vamos a decir a alguien que se le ve horrible ese vestido si nos pide nuestra opinión. Probablemente le digamos que no mentirle, pero oye, tal vez se te vea mejor un color distinto, o ser como Jesucristo. Jesucristo nos pone lecciones todo momento, y una de estas lecciones es cómo, cómo vencer o cómo darle la vuelta a esas preguntas, porque los fariseos eran un grupo pues, de judíos, de las más altas esferas, tanto sociales como religiosas. Eran de los más ricos, los más
eruditos, los más conocedores de la ley de Moisés, de la Torá. Y ellos, ¿qué era lo que hacían? Todo el tiempo estaban buscando meterle el pie a Jesucristo. En primer lugar, porque no creían en él como el Mesías, como el Salvador, como Dios. No creían en él en ese aspecto. Entonces estaban buscando todo el tiempo meterlo en problemas con sus preguntas capciosas o sus preguntas malintencionadas. Y sí, muchas veces él contestaba con parábolas o normalmente contestaba con preguntas a sus preguntas con las que él hacía reflexionar a estos fariseos. Pero una de ellas me pareció muy interesante, un pasaje muy interesante que está en el libro de Mateo, en el capítulo 21, a partir del versículo 23 hasta el 27, donde le cuestionan su autoridad. Cuestionan la autoridad de Jesucristo, estos fariseos, y él muy inteligentemente responde. Te voy a leer un poquito este pasaje, del 23 al 27. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Qué impresionante. Jesucristo aquí nos demuestra esa habilidad, y no solo habilidad, nos da un ejemplo a seguir. Realmente no tenemos que contestar todas las preguntas porque tal vez muchas de las cosas que nos preguntan sean malintencionadas, sean capciosas, estén buscando, pues sí, meternos el pie en nuestro camino, tanto en el cristianismo como en la vida común, en la vida diaria, y no es necesario responder. No necesitamos responder a todo. Entonces, este es quizás como un tip, un consejo, una recomendación de cómo podemos evitar caer en estas mentiras piadosas, pero lo más importante o quizás la mejor manera sería no mentir en absoluto, decir la verdad. Claro que hay maneras de decirlo con tacto, pero no necesitamos decir estas mentirillas piadosas y ninguna mentira, porque la mentira es pecado y el pago del pecado es la muerte. Y si queremos agradar a Dios, pues tenemos que dejar de pecar y es decir, dejar de decir mentiras. Pues eso es lo que quería compartirte. Es una pequeñita idea de pues cómo poder cada vez ser mejores en el camino de Dios, cada vez acercarnos más a Jesús y cada vez agradarle más a Jesucristo. Espero que te sirva de algo este mensaje. Te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un muy fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que el amor de Dios esté contigo en todo momento. Adiós.